Hola, soy John y estamos aquí con el grupo de Christ Church y hoy es el número 4 de 6 en nuestra serie sobre las montañas en la Biblia. Este episodio introduce el Monte Carmelo, no Caramelo, sino el Monte Carmelo y el Monte Horeb. El texto bíblico donde encontramos nuestra historia para hoy es Primero de Reyes, porque es el primer libro, Primero de Reyes, capítulos 18 y 19. Los protagonistas principales son Elías el profeta, Acab el rey de Israel y Jezabel, la reina malévola. El tiempo histórico es 850 años antes de Cristo y unos 600 años después de que Moisés subió al monte Sinaí en busca de la sabiduría de Dios. O sea, en una línea cronológica, sucede en el medio entre Moisés y Jesús, como en toda la mitad. Pensamos en el monte Horeb. ¿Se acuerdan de la vida de Moisés? En Éxodo capítulo 3, Moisés se encuentra con Dios por primera vez en una zarza ardiente. Esa zarza ardiente estaba en el monte Horeb, en el desierto de Sinaí. Ahí Dios le habló y le dio una tarea para hacer y un propósito para su vida. Ahora muchos eruditos creen que el monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos, se encontraba en el mismo desierto. Es así, el monte Horeb y el monte Sinaí probablemente son dos nombres para el mismo lugar. Ahora, 600 años después de Moisés, Dios volverá a hacer algo especial en ese lugar sagrado. Ahora, tenemos el monte Horeb y el monte Carmelo. El monte Carmelo es nuestra segunda montaña de hoy. Es más alta que el monte Horeb. Se encuentra casi sobre el mar Mediterráneo, directo al oeste del mar de Galilea, donde Jesús pasó la mayoría de su vida. Está en el lado norte de Israel, cerca de la frontera con Líbano. Ahora, la reina Jezabel era de Líbano. Fue una princesa casada con Acab, rey de Israel. Se casaron para aumentar y fortalecer el reinado de Acab, que era chico, pero importante en la economía de la región. El padre de Acab había sido un rey poderoso durante décadas. Acab heredó riquezas, poder, prestigio y una princesa importante. Acab reinará durante 22 años, con éxitos económicos, pero con un gran problema. No lleva a su pueblo a honrar a Dios. ¿Por qué? Porque su reina preferida odiaba a los profetas del Dios de Israel. Ella era hincha del dios Baal. Baal es un dios guerrero, dios de relámpagos y tormentas. Controla la fertilidad y el clima. En general, los dioses podían coexistir en el mundo antiguo. Tal vez en el mundo de hoy también. Era común tener distintos dioses para distintos propósitos. Pero el Dios de Israel tenía un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David. Y el arreglo está también con Acab. El arreglo era que Dios prometía guiar, proveer y proteger con tal de que el pueblo le diera su compromiso en privado y en público. Primero de Reyes 18 y 19 cuenta una historia increíble, probablemente escrita por el profeta o recordada por el profeta Jeremías. También está en tu Biblia en el Antiguo Testamento al lado de Isaías. Hay razones por las cuales deberíamos explicar un poco el contexto del libro de Reyes, el significado, pero ahora no. Tampoco quiero contar el final de la historia, porque tú necesitas leer esa historia en voz alta a ti mismo
o tal vez a alguien más. La historia del desafío de Elías hacia Acab es uno de los eventos más dramáticos en la historia de Israel. Elías se convierte en un héroe y en un hombre fugitivo. Confronta al rey de Israel y desafía a los profetas de Baal, 850 de ellos. Elías los desafió diciendo: nos turnamos llamando a nuestros dioses, y que el Dios verdadero responda con fuego. Recuerden que Baal es famoso en toda la región y se conoce como el Dios de relámpagos y tormentas. Elías añadió: quien pierde, muere. 850 contra 1. Bueno, no puedo decir más que eso, excepto que Elías sobrevive. La reina Jezabel está furiosa. Ella hizo un juramento en 1 de Reyes capítulo 19 para matar a Elías. Ella estaba enojada y él corre por su vida. Corre más de 600 kilómetros hacia el sur, desde el monte Carmelo hasta Jezreel y desde ahí hasta el sur de Israel, hacia, ya lo adivinaste, Sinaí, el monte Horeb. En el camino al monte Horeb se le acaba la energía. Está completamente agotado físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Elías literalmente se acuesta bajo una retama, un arbusto de la región de unos 3 metros de altura, y pide a Dios la muerte. Ahora, la historia no termina con muerte, sino que hay un tiempo fascinante de restauración. Un ángel de Dios, un mensajero, aparece y lo despierta. Le dice que coma, descanse y que coma un poco más. Encuentra comida y bebida. La escena se repita y le vuelven sus fuerzas. Avivado por esa comida, viaja 40 días y 40 noches, la forma bíblica de decir mucho tiempo, hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Él buscaba refugio y guía. Tal vez deseaba tener fuerzas para enfrentar a la reina Jezabel, esa misma fuerza que Dios había demostrado recién en el monte Carmelo. Recuerden, Elías será recordado por el resto de la historia. De hecho, cuando Jesús fue al desierto por un mes de ayunas, de pruebas, y luego salió con sabiduría y poder extraordinario, la gente nunca lo confundió con Abraham o José, o el rey David o Salomón, pero sí pensaron que podría ser Elías, resucitado. Nadie más había entrado al desierto y salido con ese poder espiritual y sabiduría, tal vez Juan el Bautista. Hacía tantos años que Dios había encontrado a Moisés en el monte Sinaí con un despliegue de gran poder. Hubo truenos y relámpagos, hubo humo y fuego. El suelo tembló como con un terremoto. Hacía poco que Elías había tenido el día más significativo de su vida en el monte Carmelo, cuando pidió a Dios que mandara una señal y fuego cayó del cielo como un relámpago. Incluso el poderoso rey Acab había reconocido esa verdad de Dios. Entonces Elías había vuelto a la montaña de Dios y quería que lo hiciera otra vez. En el versículo 10 del capítulo 19, Elías siente que Dios le está hablando. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él dice, yo he estado comprometido, pero nadie más lo ha sido. Todos en Israel han ido por el camino equivocado. Mataron a todos tus profetas, a todo lo que decían tu verdad. Soy el único que queda y ahora me están tratando de matar también. Ahora, aquí hay una lección importante para todas nuestras vidas. Cuando estamos cansados, deprimidos, solos, tristes, enojados, es fácil creer cosas sobre nosotros mismos y sobre otros
que no son verdad. El versículo 11, Elías otra vez siente la palabra de Dios, diciéndole, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Elías se paró y esperó una señal, qué sé yo, una zarza ardiente, una tableta de piedra, un relámpago, un trueno. ¿Se acuerdan que cuando Jesús fue bautizado, algunos oyeron una voz, mientras otros dijeron que tronó? Me pregunto, si Dios hablara hoy, ¿cómo sonaría? ¿Yo estaría escuchando? Elías sintió un viento recio, tan violento que hizo añicos las piedras. Pero el Señor no estaba en el viento. Sintió un terremoto y tembló la montaña, pero Dios no estaba en el terremoto. Pasó un gran fuego y arrasó, pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente, un suave murmullo. O sea, Dios nos habla en formas que no esperamos. Podría haber estado en el viento, en el terremoto o en el fuego, si había mostrado de esas formas antes. Pero esta vez mandó un mensajero delante de Elías para prepararlo. ¿Se acuerdan que cuando quería morir debajo del arbusto? Y Dios envió el sueño. El Salmo 127:2 dice, el Señor concede sueño a los que ama. Entonces Dios quisiera que fuera descansado. Envió comida para que estuviera restaurado. Le permitió el tiempo para viajar, pensar, orar y centrarse. Dios estuvo con él en el Monte Carmelo. Estuvo con él bajo la retama, el arbusto. Y estaba esperando a Elías en el Monte Horeb. Pero no estaba en el viento, el terremoto o el fuego, sino que estaba en el silencio y la quietud. Quizás deberíamos escuchar a nuestro cuerpo para poder escuchar a Dios. Dios esperó que Elías estuvo pronto. En lugar de correr frenéticamente, él necesitaba descansar, comer y entrar en un tiempo de silencio. Aún estaba triste, se sentía la víctima, el perseguido, el malentendido, y Dios permitió que siguiera pensando así. Era la elección de Elías. Dios estaba dispuesto a mostrarle su verdad. Y su verdad es que Dios habla de maneras inesperadas. Dios estaba y está obrando a nuestro alrededor. Como Jesús dijo en Lucas capítulo 17, el reino de Dios ya está entre ustedes. Dios tiene un propósito para nuestras vidas si aprendemos a buscar y seguir su dirección en nuestras vidas. Los últimos versículos de Primero de Reyes capítulo 19 narran la dirección de Dios para Elías. Acababa de vivir una experiencia inolvidable en el Monte Carmelo que se contaría por todas las generaciones venideras. Pero su trabajo más importante, su legado de vida, apenas comenzaba. Disfrutan de la historia y permítanse preguntarse, ¿cómo y de qué maneras estará guiándome Dios en medio de las luchas y sorpresas de mi vida? Que el Señor le bendiga mientras estudian y reflexionan sobre lo que nos está enseñando en estos textos de su palabra.